Les habla Fernando Álvarez Paz y en primer lugar quiero darles las gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV Construyendo Futuro. El tema de hoy va a ser corrupción, obstáculo al desarrollo, y en este sentido una reflexión inicial será esta. En recientes programas hemos tratado temas tales como la decencia y la modernización de la política, partiendo de la premisa según la cual el sistema político genera mejores respuestas frente a los requerimientos de la sociedad cuando se manejan con pulcritud los recursos públicos y cuando simultáneamente existen organizaciones que tienen la capacidad de escuchar las propuestas de los ciudadanos y asumirlas como propias, de tal forma que generan la posibilidad para nuestros conciudadanos de asumir posiciones de liderazgo en el seno de las organizaciones partidistas y de otros movimientos de la sociedad civil, utilizando para ello tecnología de punta. Ahora bien, cuando en el sistema político estos atributos no se encuentran presentes, podemos observar que se generan impactos negativos de diverso alcance desde situaciones que experimentan los ciudadanos en su cotidianidad hasta fenómenos con importancia a nivel global. Para tratar este tema, contamos hoy con un amigo de esta plataforma comunicacional, el economista Gustavo Machado, quien será el protagonista de hoy, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, con quien vamos a comenzar inmediatamente un interesante y con toda seguridad un creativo intercambio de opiniones. Y para entrar de una vez en materia, Gustavo, vamos a lo siguiente. Dada tu formación en el área macroeconómica, ¿pudieras explicar con algunos ejemplos la relación que existe entre la corrupción, la inflación y el crecimiento económico? Adelante y bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. En términos prácticos, ¿qué termina generando el uso inapropiado de los recursos públicos? Pues veamos, cuando efectivamente, por ejemplo, se paga en exceso o por encima del precio debido una obra o un servicio público, pues al final pues se está inyectando dinero al torrente económico que no está teniendo como contrapartida una adecuada cantidad de bienes y servicios, y eso pues efectivamente termina generando una presión inflacionaria. Pero además es un desbalance entre el flujo nominal y el real. Y el real. Pero además de eso, cuando no se invierte de manera adecuada los recursos, pues se pierden oportunidades que pudieran ser más provechosas para la sociedad. Por ejemplo, en Venezuela hemos podido apreciar cómo en los últimos años, pues, efectivamente, hemos podido observar que, por lo menos desde el punto de vista presupuestario, se han dedicado ingentes recursos por tocar un tema que nos es sensible, pues al tema eléctrico, bueno, y no se ven los resultados. Entonces allí pues hay un tema pues de control, de eficiencia pues en las inversiones, y que además incide en el crecimiento económico, porque al no tener pues el servicio de suministro eléctrico adecuado, pues eso también incide negativamente sobre la producción, y van generando situaciones pues que hemos visto
que son inconvenientes para la sociedad. Otro tema que ha sido muy discutido, muy controversial, el tema de la asignación de divisas. Bueno, al final, ¿cómo ha terminado la película? Bueno, con una alta tasa de inflación, de manera que el tema de la asignación preferencial de divisas no dio el resultado esperado, y además el país con pocas reservas para hacer frente a necesidades importantes de la ciudadanía. Pero, digamos, estos son temas que podemos observar en todas las escalas. Por ejemplo, recientemente hemos podido apreciar en el caso de Afganistán que una de las causas por las cuales los analistas indican pues que el gobierno del momento pues efectivamente pierde poder fue precisamente por las prácticas no pulcras. De manera que aquí podemos ver desde impactos cotidianos, como por ejemplo la dificultad para acceder a bienes y servicios, hasta, bueno, cambios en la geopolítica mundial. El caso de la guerra de Vietnam también, pues, ocurrió allí, pues, el tema de la corrupción también jugó un rol importante en la caída de Vietnam del Sur. Mira, Gustavo, te me estás adelantando. Yo tengo un montón de preguntas aquí y en la respuesta a esta te me está yendo un poquito adelante, pero bueno, perfecto. Esta es una conversación, ¿no? Te iba ahora, ya dijiste algo. ¿Cómo puede visualizar el ciudadano común venezolano en su cotidianidad el impacto negativo de la corrupción en el día a día? El ciudadano común, ¿cómo recibe ese impacto? No, fíjate que, por ejemplo, cuando vemos que un servicio público efectivamente no cuenta con los recursos suficientes, y al mismo tiempo vemos en los medios de comunicación que existen controversias por usos de recursos públicos en oportunidades anteriores, pues uno no puede dejar de realizar la conexión. Pues, por ejemplo, que tengamos temas o dificultades en el área sanitaria, en el área educativa, en el área del suministro eléctrico, bueno, en el propio suministro de gasolina, uno no puede dejar de pensar, bueno, ¿qué hubiese pasado si en lugar de todas estas controversias que hemos visto en los últimos años en materia de uso de los recursos públicos no se hubiesen desatado y se hubiesen aplicado a estos sectores pues que son esenciales pues para la vida de la gente? Por ejemplo, cuando observamos en nuestra ciudad de Maracaibo, por ejemplo, el tema del agua, uno lo que se pone a pensar es, bueno, ¿cuánto de verdad cuesta resolver la problemática del agua en Maracaibo y cuál ha sido el monto que hemos visto de las controversias en materia de servicios públicos que hemos visto en los medios, ¿no? Sí, mira, a nivel global, también tocaste un poco esto, podemos observar el impacto de la corrupción en hechos de diversa índole, como la crisis financiera de la primera década del presente siglo. Y ya te referiste a los recientes acontecimientos en Afganistán. Ya te hiciste una referencia, por cierto, muy válida, de cómo impactó en Afganistán la corrupción, ¿no? Que trajo consecuencias bastante serias. Ya este tema prácticamente lo trataste en el otro punto, ¿no? No, ¿Cómo pueden... ¿Quieres agregar algo al No, que respecto? por supuesto, ¿no? Que digamos, desde la política hasta las finanzas globales. Por ejemplo, esta pregunta o este comentario que acabas de realizar sobre la crisis financiera de la primera década del presente siglo, pues realmente estuvo al borde de dar al traste, pues con no solo con, digamos, las economías de los principales países, pues llegó un momento en que podemos ver cómo organizaciones importantes, multinacionales importantes, vieron afectada su posibilidad de pedir crédito y su funcionamiento diario. Y como, por ejemplo,
sistema financiero de la principal economía del mundo, que sigue siendo los Estados Unidos, pues tuvo que ser intervenido por el gobierno norteamericano, más allá del tema ideológico, pues realmente nos genera un tema importante. Ahora mismo, para que veamos que el tema no efectivamente es importante más allá del signo ideológico. Ahorita hay una inmobiliaria muy importante en China, la Evergrande, que tiene dificultades en materia de cumplimiento de sus obligaciones, y uno de los primeros temas a examinar es, bueno, qué pasó con el manejo de esos fondos que ha generado pues esta crisis de liquidez de esta organización tan importante, ¿no? Claro. Mira, voy a hacer una pregunta adicional, pero me la contesta después que vayamos a un breve corte, ¿no? ¿Cómo pueden influir los avances tecnológicos en el acercamiento de las organizaciones políticas con las necesidades básicas de la población? Vamos a un breve corte y venimos inmediatamente. Estamos conversando con Gustavo Machado, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia y además una persona muy importante en el área de la investigación y de la docencia, y con responsabilidades también altas en el IGES. De manera que yo había dejado en el aire una pregunta: ¿cómo pueden influir los avances tecnológicos en el acercamiento de las organizaciones políticas con las necesidades básicas de la población? No, pueden tener una influencia decisiva, porque multiplica las posibilidades de recolección de requerimientos y de propuestas de la sociedad, no solo a las organizaciones, digamos, partidistas, sino a cualquier tipo de organización. Entonces, aquí el punto central es, en primer lugar, el reto para las organizaciones es ponerse a tono con los avances tecnológicos para manejar manejar adecuadamente ese flujo de información que ahora estarían en capacidad de recibir, pero además también de abrir las puertas al talento, pues, porque fundamentalmente un reto muy importante para todas las organizaciones hoy en día es tener la humildad, pues, para entender que dado el cúmulo del acervo de conocimiento que se genera como resultado, pues, precisamente de los avances tecnológicos, pues es muy difícil para una organización por sí misma estar al día con toda la información que requiere. Entonces, ahora es muy importante manejar alianzas, tener esa posibilidad de intercambios de opiniones con los ciudadanos comunes, con otras organizaciones, para poder desempeñar mejor su función. Sí, mira, ¿podríamos nosotros afirmar que la corrupción generalizada es un problema cultural? ¿Cómo crees tú que tiene que atacarse este flagelo para superarlo? No, evidentemente hay un tema efectivamente cultural, hay un tema de incentivos, y porque, por ejemplo, podemos observar sociedades donde la incidencia de este fenómeno no genera impactos tan negativos, pues, sobre la sociedad. Entonces, un primer punto es, desde luego, y aquí hay una base importantísima, inclusive que ha sido señalada en emisiones previas de este programa, el tema educativo es fundamental, pues. Entonces uno no puede dejar de recordar aquella frase del Libertador, pues, que las naciones marchan al ritmo en que marcha su educación. Ahora, y también por supuesto hay temas de diseño institucional,
en donde efectivamente lo que hay que procurar es diseñar políticas públicas y diseñar instituciones que logren que realizar estas actividades impropias, además de que sea poco lucrativo, también tengan, por otro lado, sanciones importantes, de manera que se dé, digamos, esa combinación de tener una buena formación ciudadana con un marco de incentivos que más bien evite o en todo caso minimice la realización de prácticas impropias. Sí, mira, yo te hice esa pregunta porque cuando yo estaba haciendo el posgrado en Teoría Económica y Desarrollo en la Universidad de Michigan, en la materia correspondiente al PhD, el profesor, que era un experto en desarrollo, pero su experiencia era en África, no, a mí me escandalizó, ya un compañero de Uganda, porque dijo que era importante permitir y estimular cierto nivel de desarrollo, de corrupción para acelerar el desarrollo. Mi amigo africano de Uganda, Moisés Mukase, y yo reaccionamos inmediatamente y tuvimos una discusión con el profesor, ¿no? Varias décadas después, mira el papel que está jugando la corrupción como un obstáculo al desarrollo, ¿no? No, Ahora, tú, un ejemplo bien concreto. ¿En cuánto cayó la economía norteamericana en el año 2009 y desde finales del cuarto trimestre del 2008 y todo el año 2009, César, producto de la crisis financiera? así es que estaba en el marco de una corrupción inmensa. Es así que por ahí vino la creación de la burbuja, que desembocó en esa crisis, que gracias a Dios intervino el gobierno, porque si no, las consecuencias hubieran sido terribles. Más drásticas, claro. Sí. Mira, ¿nos puedes contar, Gustavo? Y perdona que te haga esta pregunta que es bastante personal. ¿Alguna experiencia personal en la cual tu sólida formación ética se haya confrontado con alguna propuesta concreta que implicara un acto de corrupción? Bien por la vía de que te ofrecieran dinero o de que te pidieran dinero. Yo conozco la formación ética tuya, ¿no? Pues sí. Excelente. Pero quiero que me cuentes tu experiencia personal con respecto a este tipo de cosas. No, bueno, efectivamente, pues uno tiene aquí experiencias muy cotidianas. Por ejemplo, en las colas de gasolina, pues a ti te plantean que si desembolsas unos recursos, pues te adelantan, pues. Y efectivamente, ahí hay un tema, pues que uno entiende que eso no es apropiado, pues. Entonces, hay temas, digamos, tan cotidianos como esos. Ahora, eso también nos lleva a uno a la reflexión de fondo. Bueno, ¿por qué se está generando esta situación? Bueno, por un tema de insuficiencia de producción, que a su vez se derivó de un tema, el tema financiero, del manejo de PDVSA, que tenía que entregar bolívares a tipo de cambio preferencial mientras sus costos crecían a precio del dólar paralelo. Y al final, la raíz del problema era, bueno, toda la controversia que ya inclusive vimos que hasta exministros y hasta exfuncionarios pues, del Banco Central plantearon, del manejo de varios tipos de cambios, pues, donde realmente eso genera el caldo de cultivo para prácticas impropias. Mira, si a la corrupción se le agrega la enorme incompetencia y una perversa premeditación, como creo que es el caso venezolano. Por cierto, que el término premeditación se obvia mucho y yo creo que está jugando un papel muy importante al lado de la incompetencia y de la corrupción.
¿No te parece que las consecuencias para la población se convierten en una verdadera tragedia? Tenemos que darle respuesta a estas preguntas más bien rápidamente, porque te quiero aprovechar a fondo, Gustavo, y me faltan todavía unas 2 o 3 más. No, no, efectivamente, ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo en la sociedad venezolana? Bueno, separación pues de familias, porque parte de los integrantes de la familia consideran que no pueden desarrollar su proyecto de vida en Venezuela. También que efectivamente, digamos, los servicios públicos tienen deficiencias importantes y sobre todo lo más delicado son los servicios públicos de salud. Entonces sí, efectivamente los impactos, las consecuencias que sufre la gente son muy negativos. Ojo, y no es un caso, digamos, solamente local, porque digamos la gente, uno puede ver reacciones. Por ejemplo, acabamos de ver un evento electoral en Argentina, en donde, bueno, la población, pues, entre otras razones, además del deterioro económico, también efectivamente reaccionó frente a lo que percibió como privilegios por parte del equipo gobernante, ¿no? Privilegios Sí. indebidos, pues. Sí, mira, vamos, te voy a dejar otra pregunta en el aire y vamos a un breve corte y volvemos inmediatamente. ¿Cómo correlacionas tú el concepto de corrupción con la realización de negocios ilícitos, como por ejemplo todas las actividades relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo? Vamos a un brevísimo corte y estamos de vuelta muy pronto. Estamos conversando con el economista Gustavo Machado, quien ya ha sido presentado y todo, ya es bastante conocido, no solamente dentro del país, sino es conferencista internacional también. Y habíamos dejado en el ambiente la pregunta: ¿cómo correlacionamos la corrupción con negocios ilícitos muy graves que incluso alteran la estructura de poder a nivel mundial, como es el caso del narcotráfico y el terrorismo? Bueno, efectivamente, digamos, una vez que se abre esa puerta, pues, de las prácticas inapropiadas, pues, pueden entrar fenómenos muy peligrosos. Por ejemplo, ahí tenemos la experiencia que vivió Colombia durante el último cuarto Así de es. siglo pasado. Eh, pero además lo más delicado allí es que después que efectivamente se traspasa, digamos, esa primera barrera de control, lo demás se va como naturalizando, ¿no? Y entonces es fundamental por eso que se tengan instituciones que provean la información, que se pueda tener ese debate abierto sobre de dónde vienen los Ah, fondos que utiliza el gobierno y sobre todo en qué los gasta, que se pueda tener esa conversación. ah. No, no, y esa es una línea, una barrera, como dijiste tú, que después que se pasa y no hay regreso, porque ese es un tema demasiado grave y delicado. Ahora bien, ¿qué consecuencias visualizas para una nación cuando su liderazgo, además de incompetente, es un monumento a la corrupción? El No, liderazgo. no, evidentemente, pues la población, pues, la nación, pues va a experimentar circunstancias muy difíciles, porque, de nuevo, son prácticas que generan, además de generar todos los, de facilitar que se generen todos los males macroeconómicos, es decir, para la inflación,
representa un obstáculo para el crecimiento. Al generar un obstáculo para el crecimiento, pues las oportunidades de trabajo bien remunerado pues van a escasear. Está también el tema del modelaje, pues del comportamiento. Pues, básicamente, cuando eso ocurre, todo el mundo se cree, todo el mundo estima que tiene derecho a no tomar en cuenta las normas, y eso genera un elemento adicional que dificulta el buen funcionamiento, ya no solo del ámbito económico, sino de la sociedad en general. Claro, y ya casi respondiste la siguiente, que era cómo explicas el desarrollo en Venezuela. Ya la respondiste, de una macro corrupción a nivel de la alta dirigencia del régimen y la micro corrupción que se ha extendido por casi todos los ámbitos de la población venezolana. El tristemente famoso cuánto hay para eso, ¿no? Ya lo dijiste, el modelaje del liderazgo impacta en casi toda la población, ¿no? Ahora, una última pregunta para que pasemos a las conclusiones, ¿no? ¿Cómo relacionas la corrupción con el sistema político existente en el país, corrupción y sistema político, en el marco de la actual pandemia COVID-19? Para acabar de completar. O sea, el sistema, la corrupción, la pandemia. Pues fíjate cuál es el tema de fondo y cómo lo podemos ver en la cotidianidad. Bueno, vistas todas las controversias que hemos visto en los medios de comunicación sobre manejo de fondos, bueno, pensar cuánto de eso se pudo haber dedicado a la infraestructura para la dotación de agua, que es fundamental para combatir la pandemia. Cuánto de eso se pudo haber dedicado a la compra de vacunas para realizar pruebas masivas. Es decir, no dispusimos de recursos suficientes para el manejo de la pandemia, y fundamentalmente aquí, vamos a decir, el mérito fundamental lo ha tenido pues la ciudadanía, que de manera intuitiva pues ha tomado las medidas para proteger su integridad física. Entonces, efectivamente, lo que ha ocurrido es eso, es decir, que el gobierno, la administración, pues se vio muy limitada en materia de recursos, y básicamente ha recaído en la ciudadanía pues la responsabilidad de proteger pues su integridad física. Sí, mira, yo voy a mencionar algunas conclusiones y tú las enriqueces. Una educación fundamentada en los valores y principios esenciales de la civilización judeo-cristiana, que debe desarrollarse en la familia, en las escuelas, colegios y universidades, es muy importante para atacar con éxito la desviación cultural que implica la corrupción. 2. El conocimiento, la difusión y la defensa de los 30 derechos humanos aprobados por la ONU en 1948 son también un antídoto contra la corrupción. 3. El conocimiento y la práctica de las religiones es también, no es el único, un control social que se convierte en una buena herramienta anticorrupción. Y 4. El apego a los deberes y derechos cívicos que las leyes le atribuyen a los ciudadanos, así como el fortalecimiento de las instituciones de cada país, garantizan la decencia de la nación e impiden la impunidad frente a la corrupción. Sin lugar a dudas, y un tema y otro punto fundamental es que, digamos, el sistema educativo, además de promover o inculcar pues, los valores básicos, como bien planteas, de la civilización judío-cristiana, pues también que efectivamente esté abierto pues, a los grandes avances
tecnológicos para que en esa posibilidad de crear, de innovar, pues las personas, nuestros conciudadanos, pues los venezolanos podamos encontrar en nuestro país las posibilidades de desarrollar nuestro proyecto de vida. Magnífico que hayas incorporado el tema del desarrollo tecnológico, porque eso redondea perfectamente las conclusiones. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que nos han estado viendo y escuchando. Y con toda seguridad, muy pronto estaremos de nuevo con ustedes de este programa protagonista por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.